Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a hacer la Santa Cena, por la gracia de Dios. El domingo pasado yo he predicado acerca de el origen del hombre en Adán, a través de Primera de Corintios capítulo 15, que como así todos mueren en Adán. Yo leo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El domingo pasado yo he explicado sobre el origen del hombre en Adán. ¿Cuál es? Todos mueren, ¿en dónde? En Adán. Pero en Jesús todos serán ¿qué? Vivificados. Ahora ustedes pueden decir: al hombre no, al hombre también, pero sobre todo a Dios, que soy un vivificado. También soy un justo. También soy un perfecto por la sangre de Cristo. Lo que es muy importante para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo los hombres serán vivificados? Vivientes, vivificantes, ¿sí? ¿Cómo vivos? Por la obra de Jesucristo. Miren, ya hace 2000 años Jesús vino a la tierra para salvar a todos los hombres. ¿Y su obra fracasó? ¿O su obra era muy perfecta ante Dios? Muchos me decían que Jesús vino a la tierra para salvar a todos los hombres. Yo siempre escuchaba esto.
Pero yo era siempre un pecador hasta que yo entendí el verdadero evangelio. Pues siempre yo decía a los hombres que, soy un pecador, soy sucio, cada día tengo que pedir a Dios el perdón para limpiar mis pecados cada día. Pero cuando cantaba un himno, ¿no? Que Él ya me purificó, ya me limpió. Aunque yo cantaba ese himno por mi boca, pero mi corazón era totalmente diferente que ese himno. Pues siempre yo creía que, también pensaba que soy muy sucio, también soy un pecador. Pues cada día yo tengo que pedir a Dios el perdón para purificar todos mis pecados. Cada día pedía a Jehová que el perdón, perdóneme, Señor. Pero por mi boca, yo siempre cantaba un himno que ya me salvo, me purifico, me perdono, me limpio. Quiere decir que el Evangelio no se cumplió en mi corazón, sino en mi cabeza nada más. Aunque yo escuchaba muchísimas veces que ya Jesús nos libró de la muerte, del pecado. Pero yo siempre vivía como un esclavo del pecado. Hermanos, ¿en Jesús hay condenación o no hay condenación? En Jesús no hay condenación. Pero yo siempre me condenaba a mí mismo por mis malas obras. Chao. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 1. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes de que yo naciera de nuevo, yo escuchaba ese versículo muchísimas veces. En Jesús no hay condenación, no hay condenación. Pero siempre me condenaba a mí mismo. Quiere decir que mi corazón no tenía ninguna relación con ese versículo. También yo cantaba ese himno con mi boca. En Jesús no hay condenación, no hay condenación. Pero de repente me condenaba a mí mismo por las malas obras, mis obras.
Pero los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero cuando yo entendí el Evangelio, ¿no? Correctamente y verdaderamente, yo hablé en mi corazón. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Jesús fue condenado por mí. Jesús murió por mí. El Evangelio que se quedaba en mi cabeza, el que se cumplió en mi corazón. Por eso yo le dije a un pastor que me predicó a mí el Evangelio. Yo le dije a él, pastor, ya no soy un pecador, sino un justo. Ya no tengo más pecado una vez para siempre. Porque Él llevó todos mis pecados en su cuerpo. Luego fui colgado. Yo le dije a él que yo soy un libre del pecado. Pero antes de que yo entendiera el Evangelio, siempre me condenaba a mí. Aunque yo decía a la gente que Jesús vino a la tierra para salvarme, pero mi alma no entendió esto. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pero ahora, Romano capítulo 7, el versículo 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo, ¿qué entendió? Entendió que en Adán él murió por transgresión de Adán. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Jesucristo Señor nuestro. Él encontró a su Señor, ¿sí o no? Antes de que entendiera a la obra de Jesús, el que confesó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, capítulo 8, el versículo 1, ahora, antes no, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora. Now, right now, ¿sí o no? Ahora. Dios 하나님은 나의 구원 되시오니 Dios es mi salvación. Ya, para mí no hay, no, 내게 정죄야 먹겠네. En español, para mí ya no hay condenación. Yo siempre cantaba ese himno. 하나님은 나의 구원 되시오니 Dios es mi salvación. Así. 내게 정죄하 먹겠네. Para mí no hay condenación. Así. Un norteamericano hizo ese himno. Pero antes de que yo naciera de nuevo, no entendía ese himno. Dios es mi salvación. Para mí no hay condenación, pero cada día me condenaba a mí mismo.
Perdóneme, Señor, soy pecador sucio. Quiere decir que el Evangelio que se quedaba en mi cabeza aún no se cumplió en mi corazón. Pero en el año 1986, el 4 de noviembre a las 9:30, en aquel momento el conocimiento del Evangelio que se quedaba en mi cabeza, lo que se cumplió en mi corazón. Pues yo pude decir que, pastor, mi corazón ya tiene justicia de Dios. Soy justo por la obra de Jesucristo. El Evangelio quiere decir que la justicia de Dios se cumplió en mi corazón. Luego yo acepté a Jesús como mi Señor. También entendí que por su resurrección, ahora soy un justo, soy un renacido. El pecador a justo. Pues el que cree en el Evangelio correctamente puede llegar a ser que justo, sobre todo su corazón, justo. ¿Dónde está escrito? Romano capítulo 10. Romano capítulo 10. El versículo 9. El apóstol Pablo explicaba muy bien sobre el Evangelio, ¿no? Aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué significa? Aceptando que a Jesús como su Rey, como su dueño. Y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. La resurrección. 10. Porque con el corazón se cree, con la cabeza no, con el corazón se cree para pecado o justicia. Justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Yo experimenté eso también. Ese versículo se cumplió en mi corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Cuando yo entendí el Evangelio, ¿no? En aquel momento, la justicia de Dios se cumplió en mi corazón. Luego yo confesé a todos que soy justo, soy un justo por Jesús. ¿Con el corazón se cree para pecador? ¿Para pecado? No, para justicia. También 여기, ¿qué dice? Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confiesa? Ya soy justo. Gracias al Señor por poder entender el Evangelio. Ahora soy un justo, ¿sí? Por Jesús. Ya ustedes han escuchado que el sacrificio diario y también el sacrificio anual, por último, ¿cuál es? El sacrificio eterno. El sacrificio diario y también el sacrificio anual, los que eran la sombra de sacrificio eterno. En Levítico capítulo 4 y 17, en todo Levítico, donde está escrito que el sacrificio anual y también el sacrificio diario, ¿sí?
También los sacerdotes de Jehová, ¿qué hicieron? Un agua de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como carboncillo. Sí. Primero ellos han preparado un becerro rojo. En la época del Antiguo Testamento. Pasaron al cuerpo de becerro rojo, el pecado de todos los israelitas. Y mató y cortaba el cuerpo de becerro rojo y quemó en altar. Después de quemar, ¿qué se quedaba? ¿Cómo se? Sí, como parecía carboncito, ¿sí? Cenizas. Juntaba con esto el sacerdote de Jehová, ¿qué hizo? Agua de ceniza. Luego echaba para purificar los israelitas. Después voy a explicar sobre este punto detalladamente. Pero hermanos, cuando el sacerdote de Jehová y un israelitas que cometieron el pecado, cuando ellos ofrecieron el sacrificio en holocausto, ¿no? Para purificar sus pecados. Siempre que llevaban ovejitas o cabras sin mancha. Antes sacerdote de Jehová, un israelita que cometió un pecado, impuso sus manos en la cabeza de cabra o ovejita para pasar al cuerpo de sacrificios, ofrendas, su pecado. Siempre imponían sus manos en la cabeza de las ofrendas. En Levítico capítulo 4, donde está escrito esto, siempre imponía sus manos en la cabeza de las ofrendas para pasar al cuerpo de ofrendas, digamos, ovejitas o ovejas, cabritos. Y los sacerdotes de Jehová siempre preparaban becerros para purificar sus pecados. Ellos también imponían sus manos en la cabeza de becerros para pasar al cuerpo de becerro sus pecados. Luego degollaban, porque la paga del pecado es ¿qué es? Muerte, pues. Todo esto eran ¿qué? La sombra del sacrificio eterno. No necesitan buscar, solo yo leo. Zacarías capítulo 3. El versículo 9. Porque aquí aquel piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré
el pecado de la tierra en un día. Aquí está escrito que, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura. Esta única piedra, ¿qué era? El símbolo de Jesucristo, ¿sí o no? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí que grabaré. Jehová tiene 7 ojos, los cuales son 7 espíritus, ¿sí o no? En Apocalipsis está escrito. Después voy a enseñar. Ya le enseñé, ¿sí o no? He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Jehová había profetizado, ¿no? Por Zacarías, que yo quitaré. Jehová quitará el pecado de la tierra en un día. En muchos días no, aquí en un día. Quitaré el pecado de la tierra. El pecado de tierra, ¿qué significa eso? El pecado del mundo, ¿sí? Es el pecado de Adán hasta el postrer hombre, ¿sí? Hasta el último hombre del mundo. Quitaré el pecado de la tierra en un día. En 2 días no, en un día. Quitaré. 자, aquí dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos. Jehová dijo, yo quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. En 2 días, en 3 días no. Cuando los israelitas sacrificaban la ofrenda en el holocausto para el sacrificio diario, también para el sacrificio anual, era que ellos, entonces, cada de ellos purifican. Pero Jehová, ¿qué dijo a nosotros? Quitaré el pecado de la tierra en un día, por medio de su amado Hijo. ¿Sí? Por eso, Isaías capítulo 53, no es a buscar. Isaías capítulo 53, ¿dónde está escrito qué? 53, el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por transgresión de Adán, ¿sí? Después Adán y Eva cometieron el pecado. Desde ese momento, todos los hombres se desviaron del camino de Dios. Según Romanos capítulo 3. Todos se desviaron, ¿sí? Se hicieron inútiles. Aquí también, todos nosotros nos descarriamos. Algunos no. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por transgresión de Adán. Mas Jehová cargó en él. Mas Jehová cargó en él. En Jesús.
el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Quiere decir, todos se desviaron del camino de Dios, de la voluntad de Dios, por transgresión de Adán. Más, pero aquí dice, más Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en ustedes, no. Jehová cargó en él, en Jesús, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí también, ¿qué dice? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque no teníamos la capacidad para cargarnos ¿qué? El pecado de nosotros, sino Mesías. Por eso Jesús vino a la tierra, para cumplir Isaías capítulo 53, el versículo 6. También Zacarías capítulo 3, el versículo 9. Un día Jesús se fue al río Jordán, donde había Juan el Bautista. ¿Sí? San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. El versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Anteriormente yo pensaba que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para la importancia del bautismo. Yo pensaba así, pero me equivocaba muchísimo. ¿Por qué Jesús se fue al río Jordán? Para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué para qué? Aquí dice, 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a leer juntos, comiencen. Conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿Para cumplir qué? Toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Quiere decir que Juan el Bautista le bautizó a Jesús para cumplir toda justicia. El bautismo era la sombra de la muerte de Jesús y también la resurrección de Jesús. Y nada más, no. Hay un gran secreto. Miren, hermanos,
Y eso después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos se fueron abiertos. ¿Qué significa esto? El corazón de Dios se abrió por la obra de Jesucristo. Cuando subió del río Jordán, en aquel momento el Espíritu Santo descendió sobre él. Quiere decir que Daniel capítulo 9 se cumplió en el río Jordán. Milagrosamente. Que después se escuchen en sus casas otra vez. Nueve 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y unir al santo de los santos. Unir al santo de los santos. ¿Quién era? Mesías Jesús. Unir, ¿qué significa? Recibe que el Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús recibió qué? El Espíritu Santo. En aquel momento, capítulo 9, 24. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué significa poner fin al pecado? Ya el pecado terminó. ¿Sí o no? ¿Y qué más? Y expiar la iniquidad, para traer ¿qué? La justicia perdurable, para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y unir al santo de los santos. Cuando Jesús subió del río Jordán, en aquel momento el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Que él fue unido por el Espíritu Santo. En el río Jordán, Daniel capítulo 9, el versículo 24 se cumplió. Poner fin al pecado. Expiar ¿qué? La iniquidad. Para traer ¿qué? La justicia perdurable. ¿Cómo la iniquidad terminó? Aquí dice, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en aquel momento, toda la justicia se cumplió. Expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Poner el fin al pecado, ¿sí o no? Mire, hermanos, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en aquel momento,
Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Sí o no? Y trajo, ¿qué trajo? La justicia perdurable, la justicia eterna. Según Zacarías capítulo 3, el versículo 9, ¿dónde está escrito? Voy a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Sí o no? También Daniel capítulo 9, el versículo 24. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Los santos de los santos, ¿quién era? Jesús, Mesías. Cuando Jesús subió del río Jordán, él fue unido por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Su obra, la obra de Jesús, abrió los cielos. Y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. ¿Sí o no? Quiere decir que ya se cumplió Daniel capítulo 9, el versículo 24. Que poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Para cumplir toda justicia. Luego Juan el Bautista, ¿qué dijo? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. El versículo 29. 28 primero. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Zacarías capítulo 3, el versículo 9, donde está escrito que quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Sí o no? Ese versículo se cumplió ¿en dónde? En San Juan capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Jesús, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Aquí también está escrito que el verbo quitar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo es igual que el pecado de la tierra. ¿Sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Digamos, el pecado de Adán, y el pecado de Abel, y el pecado de hermana Flori, y el pecado de Roberto, todos ustedes, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Para hacer como la ofrenda en holocausto, ¿sí o no? Entonces, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí o no? En aquel momento, el pecado de Adán
y el pecado de Abel, el pecado de David, el pecado de Abraham, mi pecado, también el pecado de Quintia y el pecado de Roberto Jr., Angelito, Héctor, Zulma, todos que pasaron al cuerpo de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Dónde está escrito, pastor? Por eso el apóstol Pedro nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 23. ¿Ya encontraron? Y él cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó? Jesús llevó, ¿sí o no? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero? Aquí dice, en su cuerpo. Exactamente, claramente, correctamente, aquí está escrito, ¿quién llevó? El mismo. Nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. ¿Sí o no? En su cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, en aquel momento Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El pecado, señor Joel, también Yuli, ¿sí o no? Herbert. ¿Para expiar qué? La iniquidad. Para traer que la justicia perdura. Para traer la justicia eterna. Poner fin al pecado. Quitaré el pecado de la tierra. Quiere, quitaré el pecado del mundo en muchos días, no, en un día. Según Zacarías capítulo 13, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 9. 6, pero ¿qué? Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de algunos, no, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. También Juan el Bautista, ¿qué dijo al Señor Jesús al comienzo? Señor, no, al contrario, yo tengo que ser bautista por ti, Señor. ¿Cómo yo puedo bautizar a usted, Señor? No. De ahora, Jesús que dijo, Juan el Bautista, de ahora. Conviene que cumplamos que toda justicia. Quiere decir que yo trajo que la justicia perdurable. Donde Jehová cargó en Jesús que el pecado de todos nosotros. Puso final pecado. Trajo que la justicia perdura. Pues el corazón de Dios se abrió hacia nosotros. Él abrió los cielos, Jesús, ¿sí? Sobre todo aquí dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para ser crucificado.
¿Sí o no? Es que la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Él derramó su preciosa sangre. Pero las eficaces sangre de cabritos y ovejitas solamente tenían eficacia que al día o al año. Pero la sangre de Jesucristo tiene la eficacia para siempre. Hoy también existe, mañana también existirá para siempre. ¿Sí o no? Romanos capítulo 8 también está escrito eso. Vamos a buscar esto. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús envió a nosotros, Jesús, como semejante de la carne, ¿sí o no? Aquí dice 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado. Pero en su carne no había pecado, ¿sí o no? Porque Él nació por el Espíritu Santo. Su madre María concibió en el Espíritu Santo. Por eso Jesús no era la semilla de pecado, sino nosotros. Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, pero Él no tenía pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó. Jehová condenó. Condenó. ¿Qué condenó? Condenó al pecado en la carne de Jesús. ¿Por qué? En el río Jordán, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jehová condenó a la carne de Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Jehová condenó a la carne de Jesús, porque donde había todos nuestros pecados. En la cruz Jesús decía 2 veces que, ¿por qué? Porque me desamparaste. Padre mío. Quiere decir que Él recibió toda la maldición de la ley de Moisés, en vez de nosotros, según Gálatas capítulo 3. Él fue condenado, ¿en dónde? En la cruz, por nosotros, ¿sí o no? Y en vez de nosotros. Porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En dónde? En el río Jordán. Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de que quita el pecado del mundo. Luego Jehová condenó que a la carne de Jesús. Los soldados romanos azotaban desde la cabeza de Jesús hasta sus pies.
Su rostro fue molido, como dice el capítulo 53. Su rostro fue molido y fue azotado, sangraba muchísimo. Luego fue colgado, fue crucificado, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué me tiro, me abandono? Que Jehová condenó a la carne de Jesús por nosotros en vez de nosotros. Y por último, ¿qué dijo? Consumado, quitaré el pecado de la tierra en un día. Déjame quitar Jesús. Al tercer día se resucitó, ¿sí o no? Para hacernos que renacidos, justos. Pero hoy día la mayoría de la gente no quiere obedecer al Evangelio de Dios. ¿Quién va a recibir sentencia de muerte en espíritu? Hoy vamos a buscar mucho, pero no necesitamos solo escriben. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ni obedecen. Aunque Jesús cumplió que toda la profecía de su Padre, que quitaré el pecado de la tierra en un día. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia tras imperdurable lesión. Pero los muchos no quieren obedecer al verdadero evangelio. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 8. En llama de fuego en el infierno para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También, solo escriban por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 17. 4:17. Primera de Pedro, capítulo 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está escrito que Jesús va a dar su juicio, primeramente a los justos. Por la casa de Dios, aquí dice, ¿para dar qué? El premio celestial, para el galardón celestial, aquí dice. Porque es tiempo de que el juicio comience. El juicio comience por la casa de Dios. Primero Jesús va a juzgar primero a los justos. Por la casa de Dios. Comienza.
Primeramente, ¿dónde? En la casa de Dios. Para dar que galardón celeste. Luego Él juzgará a los ateos. Sobre todo, miren, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros significa que los justos, ¿sí o no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Juzgará sí o sí a los que no obedecen al Evangelio de Cristo. El juicio de donde primero comienza. Por la casa de Dios. Luego juzgará a los que no obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Quién recibirá la salvación eterna? Entonces, ¿quién recibirá? Solo escriban, yo leo. Hebreos capítulo 5, el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Jesús era el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí o no? Para todos le obedecen. Por eso yo meditaba en esos versículos. Porque los muchos no obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Qué causa? ¿Por qué? Ya hace 2000 años Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Según conforme Isaías capítulo 53, el versículo 6, ¿sí o no? También Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según conforme que Zacarías capítulo 3, el versículo 9. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Sí? También Daniel capítulo 9, el versículo 24, donde está escrito que poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer que la justicia perdurable. Unir al santo de los santos. Ese verso también se cumplió en San Mateo capítulo 3, ¿sí o no? Quien llevó sí mismo el pecado de todos nosotros en su cuerpo sobre madera. Pero los no obedecen. No. Todavía tengo mucho pecado. Tengo que guardar la ley de Moisés para ir al cielo. Mayormente tienen dos problemas grandes para no obedecer al Evangelio de Cristo. Primero, no necesitan buscar. Yo solo leo. San Juan capítulo 3, el versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado, ¿sí o no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no cree? Aquí dice 19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, ¿sí o no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí dice, los hombres amaron más las tinieblas que luz. Todavía no se arrepiente, no se, no se arrepiente del mundo a Dios, porque amando a las tinieblas, amando a las cosas mundanas, más que la luz, más que Jesús. Yo era el que este versículo. Aunque asistí a la iglesia, pero siempre mi corazón, ¿dónde estaba? En el mundo. Amaba al mundo, amaba muchísimo a las tinieblas más que la luz. Mi pastor, porque está predicando por mucho tiempo. Tengo que hacer, tengo que jugar con mis amigos. Siempre amaba que a las tinieblas más que a la luz. Por eso mi corazón no podía ni que quería obedecer al Evangelio de Cristo. Porque el comienzo del verdadero Evangelio es el arrepentimiento. Por eso no quiero obedecer al Evangelio de Cristo, por amar al mundo. Quieres que todavía no se arrepiente. O sea, el apóstol Pedro, ¿qué predicó? Arrepentíos, arrepentíos. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y segundo, por último, no necesitan buscar, por último, Romanos capítulo 10, el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 2, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. No aceptando, negando que a la justicia de Dios. ¿Por qué? Procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Que yo soy bueno desde el vientre de mi madre. Yo también tengo la buena justicia. Puedo ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Pues muchos judíos, muchos ateos, no obedecieron al Evangelio de Cristo para establecer ¿qué? Su propia justicia. Por eso. Primero, amaba mucho a las tinieblas más que la luz. Y segundo, ¿qué? Ignorando a la justicia de Dios. Procurando establecer ¿qué? Su propia justicia. Yo también soy bueno, soy sincero, soy fiel, soy hospital, soy diligente, soy muy amable. Yo no necesito ser justificado. No, 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 no. ¿Por qué yo necesito ser colgado? No. Soy bueno, sincero, que no tiene ninguna relación con la cruz de Cristo. Todavía quieren levantar muchísimo sus propias justicias. Quieren ignorar a la justicia de Dios para establecer que lo suyo propio. No quiero que ustedes sean ignorantes. En llama de fuego, donde hay muchos desobedientes del Evangelio de Cristo. Por eso Jesús nos mandó que hay que hacer santa cena. Comen mi carne, toman mi sangre. ¿Sí?
para memoria de mí. Yo hice el nuevo pacto de Dios por mi sangre, por mi carne. Amén. Hasta que Él venga por la segunda vez, anunciando el Evangelio. Amén. Pues hoy vamos a hacer la Santa Cena.